Hoy en la parte número 13 de los Misterios de Babilonia vamos a tener algo sumamente parecido a la conferencia anterior. ¿El por qué? Pues bien, sabed que el escrito que os vamos a mostrar de Ellen White aparece hoy en el conflicto de los siglos. Es un capítulo que vamos a leer entero, pero lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, básicamente, lo que vamos a leer hoy, vais a ver que se parece muchísimo a lo leído en la conferencia anterior. ¿Por qué? Porque el libro anterior que mostramos era de Patriarcas y Profetas, escrito en 1890. Allí, Ellen White aprovechó lo que había redactado ya para el conflicto de los siglos en 1888. Pero vais a ver que dentro de la práctica similitud hay unas diferencias, unos matices que vale la pena destacar que ayer no aparecían exactamente así. Dicho esto, después vamos a continuar con el resto del capítulo, que vais a ver que sí, que hay unas cosas que evidentemente no aparecían. Pero vale la pena decir esto, porque hoy en lo que nos debemos fijar sobre todo es en detalles. Detalles que nos van a dar mucha significación a todo y a todo lo que iremos mostrando a partir de ahora. Vamos a empezar. En la portada una representación de ese momento en el que los ángeles rebeldes junto a Lucifer son expulsados del cielo. Un modo de ilustrarlo gráficamente, aparecía así esta escena, os la puse solo para dar esa significación a ese momento de la rebelión y expulsión de Lucifer, no porque realmente sucediera tal como lo vimos aquí, ¿no? Vamos pues ya, sin más, a empezar con esta lectura del conflicto de los siglos, el capítulo 30, que es el origen del mal y del dolor. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Y esta es la realidad, mucha gente ignora este tema y no consiguen entender el porqué de todo esto. Bueno, pues sencillamente estudiando estos escritos queda clarísimo. Es esto un misterio que no pueden explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Sí, es necesario saber esto. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Como no entienden esto y quieren intentar conocer cosas que no han sido reveladas, se lían y terminan desechando hasta la palabra de Dios. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han obscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Sí, es verdad, tradiciones, falsas interpretaciones sobre la Biblia, lo que denotan es que para muchos el carácter de Dios es totalmente contrario a lo que realmente es, y entonces ya no quieren saber nada de nada. O lo interpretan aún peor y un error, como siempre, les lleva a una cadena de errores y ya no saben ni por dónde van. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Sí, explicar cómo puede surgir el pecado no es fácil, es que no es justificable, por tanto no tiene explicación lógica. Sí sabemos cómo se produjo, pero cómo eso realmente sale así, no se termina de comprender la ilógica absoluta del pecado. ¿Y todo esto para qué?
para que al final se muestre que verdaderamente Dios es justo, es benevolente y que hay todo un plan de salvación para el ser humano. Si desconocemos todo ese sistema de cómo fue produciéndose todo, no entendemos nada, evidentemente. Imaginaos si a todo esto le decimos que es un mito, una forma de enseñar, bueno, esto era más o menos así, quizás, y damos una explicación al pecado. No, no, las cosas son como son y entendemos lo que entendemos y lo revelado lo conocemos, lo que no, no. Y no podemos darle más vueltas. Mirad cómo nos va diciendo también. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Sí, y vaya intruso, vaya intruso. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Sin lugar a dudas, Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos, o dominios, o principados, o poderes, como dice Colosenses 1:16. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. ¿Sabéis? Algunos se basan en este escrito de Ellen White para decir, aquí no aparece el Espíritu Santo, por tanto no existe, es algo que emana del Padre o del Hijo, pero para nada existe como tal, es como una fuerza, un poder. No, en otros lugares lo aclara muy bien, las tres personas de la deidad, y eso sí que decir lo contrario es injustificable. Evidentemente aquí se habla de las personas que se manifiestan en persona, físicamente se pueden ver. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, no se muestra como tal, corpóreamente. Evidentemente estaba con ellos. Pero ¿quiénes entraban en presencia? Si al Espíritu Santo, que se muestra en plan invisible, entraba, ¿cómo lo iban a ver? Lógicamente, hemos de poner las cosas en su sitio y no aislar citas para decir, no, esto es así. No, no. Hemos de leerlo todo para tener un concepto claro. De lo contrario, lo que hacemos es montarnos una nueva religión, que cuidado, que en esos aspectos de nueva no tiene nada, porque muchos no han querido aceptar la deidad en tres personas desde hace muchísimos años, pero que ahora vuelve a salir a la luz y se vuelven a acoger a ello, etcétera, etcétera. En fin, que una vez más, quien no quiere entender la realidad y sigue dándole vueltas a las cosas porque eso le parece mejor, pues allá ellos, pero desde luego no es el camino de salvación, ni mucho menos. Sigamos. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Sí, amor, pero también apreciando su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. O sea, algunas personas siempre suelen decir, bueno, pero si el Señor sabía que esto pasaría, ¿por qué no hizo que no se cayera? Porque entonces habría hecho autómatas, robots, pero no hubiese hecho personas con libre albedrío, con la propia facultad de decidir por sí mismos. ¿Y Dios qué hace para que la gente le sirva y le rinda loor?
Pues ser como es, amor. Y si Él es amor y te lo transmite, tú lógicamente vas a corresponderle del mismo modo. Y tú puedes decidir, a pesar de todo, si quieres seguirlo o no. El diablo hizo su decisión, los ángeles rebeldes hicieron la suya, y la humanidad sigue haciendo lo mismo desde hace 6.000 años, y aún ahora podemos decidir. Libre albedrío. ¿Queríais ser autómatas? ¿Queríais ser un R2D2? ¿Queríais ser un C3PO? ¿En serio? ¿No queréis ser personas como sois, con capacidad de decisión propia? Por tanto, hay cosas que debemos tener muy claras. Bueno, sigamos viendo aún más. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Sí, después de Cristo, Él era el máximo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. O sea, la parte del trono de Dios, donde se sienta Dios, que es el propiciatorio. Muchas veces hablamos del propiciatorio como que la tapa que cubría el arca de la alianza, donde hay los 10 mandamientos, etc. ¿Y por qué se dice así? Porque era el lugar que simula el trono de Dios, un lugar para sentarse. Bueno, pues esto es algo que en el cielo, evidentemente, ya estaba. Y nos sigue diciendo algo más. Así dice Jehová el Señor, tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, del 12 al 15. Una perfección absoluta, ¿eh? Maravilloso. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice, se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor, en el versículo 17. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú, que dijiste, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono y me sentaré en el monte de asamblea. Me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Cita los textos de Ezequiel 28:6 e Isaías 14, versículos 13 y 14. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Fijaos que la deidad, en un principio, antes ya de crear a Satanás, bueno, a Lucifer en sí, que luego pasa a ser Satanás, y antes de crear a los ángeles, hace una disposición, se dividen qué función va a hacer cada uno. Uno toma el rol de Padre, otro del papel del Hijo y otro el papel del Espíritu Santo. Y el Padre dice, este es el Hijo, a través de él se ha creado todo, también vosotros, y a partir de aquí, él debe ser el de arriba. Luego, Lucifer, que ha sido creado para ser la mano derecha, para también mover todo el tema de transacciones, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí Lucifer dice, ah, sí, ¿y por qué no puedo ser como él? Si yo estoy haciendo tantas cosas y soy tan maravilloso. Fijaos, ¿contra quién se estaba rebelando? Contra su Hacedor, contra el mismo Cristo, que es el que lo había creado. Bueno, es impresionante, ¿eh? Todo esto, seguro que si ahora os pongo algo sobre vuestras mentes directamente, empezaréis a comprender alguno de esos misterios que pasa a ser algo conocido como leyendas, como mitos, mitología antigua. ¿Recordáis a Odín, Thor, Loki?
¿Vais viendo por dónde va todo? Bueno, pues todo esto deberemos tratarlo también. Estoy muchísimo más, porque de algún lado surge ese concepto, ese mito, y no es precisamente de algo que ocurrió en la tierra, sino algo que había sido de antes, mucho antes, a que aquí apareciera el gran problema. Pero bueno, todo eso lo veremos en su momento. Ahora solo os he dejado esa pincelada para que, una vez más, nos demos cuenta que lo que estamos leyendo no vamos a leerlo porque sí, sino porque tiene una base para lo que iremos viendo a lo largo y sucesivo, si Dios quiere, de toda esta serie de conferencias de los misterios de Babilonia. Vamos a seguir con la lectura. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Ya veis, con ese orden todo era perfecto. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios los superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Sí, porque fijaos que el título de Creador tanto es para padre como por hijo, en este caso queda claro. Pero una vez más, el problema, la ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Fijaos cómo Satanás iba contra Dios y cómo lo hizo atacando su ley. Lo vimos también en la conferencia anterior. Vimos ayer también, en ese breve comentario, lo que el Vaticano había hecho con la ley de Dios. Lo mismo que pasaba en el cielo, muy parecida a la base. Pero todo esto nos debe recordar que en un futuro habrá algo que también tendrá que ver con ese ataque a la ley de Dios, que es atacar a su carácter y a lo que representa como bueno para el ser humano también. Por eso esa ley para aplicar. ¿Qué va a ser? Ya os lo pensáis, ¿no? Evidentemente la ley dominical. Una vez más, va a recuperar algo del pasado y lo pondrá en la actualidad. Y para eso no queda mucho tiempo, Quedan muy pocos años. Pero bien, vamos a ver aún qué más nos va contando, porque ya veis que cada detalle es importantísimo. Mirad cuando nos dice esto. Pero una nota discordante. ¿Cuál era esa nota discordante? Era el mismo Satanás. Era el que rompía esa armonía en el cielo. Y fijaos que no quedó todo solo en él, sino que él se encargó, como manzana podrida, de intentar hacer que la podredumbre llegara también sobre sus compañeros, sobre los ángeles, y lo consiguió en una tercera parte de ellos. En fin, qué duro, qué duro. Y una vez más, el amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en la mente de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Se daban cuenta que ahí había algo que ya no cuadraba, que eso podía ser, bueno, una hecatombe. No sabían de qué magnitud, pero ya se olían que esto iba por allí. Y ya veis, los consejos celestiales alegaron con Lucifer. ¿Qué quiere decir esto? Consejos celestiales, reuniones de ángeles también hablando con Lucifer para decirle, no vas bien por aquí. Lo vimos ayer también con más detalles, Bueno, aquí lo vemos de un modo un poco distinto, pero en definitiva es lo mismo. Y luego, mirad una vez más, el Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador. Eso nos dice el texto que estamos leyendo. Y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Y eso es lo que él no quería aceptar, porque si aceptaba eso, él no podía llegar a ser como Dios. De ahí vemos ese odio total hacia Cristo, porque era el que le impedía conseguir lo que buscaba.
Y qué interesante, es Dios mismo el que había establecido el orden del cielo. Y claro, Satanás se aparta de esto y ya está. Sí, deshonra al Creador, pero ¿qué hace de más? Atrae la ruina sobre sí mismo. Las circunstancias que él provoca van contra su propia vida, contra su propio ser. Y aún no se ha culminado del todo, ¿eh? Eso culminará después del milenio. Pero la desgracia, evidentemente, ya está sobre él desde hace años. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. ¿Veis? Celos y rivalidad con Cristo. Una vez más, recordad Odín, Thor, Loki. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Vaya. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Y es curioso, y uno piensa, ¿y no se preguntaba que él no se hizo a sí mismo, sino que fue creado así por el propio que odiaba? Qué impresionante, ¿eh? Qué forma de cegar tiene el pecado a uno que es capaz de romper la lógica absoluta. Pues ya veis cómo funcionaba ya así esto en Satanás. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Y esto también es curioso porque vaya lección nos daban los ángeles en un principio, ¿eh? Recordad que cuando Satanás era Lucifer, la Biblia nos describe el momento de su creación como el perfecto de los perfectos, vamos, él no va más. ¿Y fue hecho para qué? Pues para mandar prácticamente sobre todos, prácticamente, casi. Y los ángeles, al ver esto, que ellos ya habían sido creados, no podían decir, ¿y por qué ahora hace a este y a nosotros nos deja relegados en segundo plano? Y ahora deberemos obedecer a este que ha creado ahora. ¿Y por qué lo hace aún mejor que nosotros? Pero no hubo ni una queja sobre eso. Esto es una lección para todos, de que Dios pone a cada uno en su lugar y para unas funciones, y los demás debemos alegrarnos de que sea así, porque todo entra en el plan de Dios para que todo funcione mejor. En vez de decir, uy, ese tiene ese puesto, tiene ese cargo, tiene no sé qué, y ahora yo quedo apartado, quedo al margen, quedo en segundo plano. ¡Qué lecciones, eh! Fijaos que en un principio este orden en el cielo era perfecto, no habían esos problemas. Pero cómo cambió cuando Satanás les empezó a minar la mente con sus sofismas y con sus artimañas. Cómo llegó a cambiar todo. Y mirad, nos va diciendo aún muchas más cosas. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. ¿Y por qué? Porque él era un ser creado, no era Dios. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Pues porque era el creador, Cristo mismo era el creador, él también lo hizo a Lucifer. Ah, y mira, hasta qué punto de ceguera llegó con su locura. La envidia absoluta. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Ya veis, fue él el que abandonó ese lugar. Dios no le dijo, mira, vete de aquí, que ya la estás liando. No, no. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias, lo mismo que dice al ser humano. Insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Parece un argumento lógico, ¿eh? Lo parece, pero es que, una vez más, eso era una artimaña para atraparlos.
procuró ganarse la simpatía de ellos haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar a un nivel superior de existencia. Una vez más, alcanzar un nivel superior de existencia. ¿Qué dicen todos los sistemas religiosos? Básicamente, que puedes alcanzar un nivel superior de existencia. ¿Qué dice el espiritismo en concreto? Lo mismo. ¿Y nosotros cómo sabemos que podemos alcanzar un nivel superior de existencia? Si somos fieles a las leyes de Dios de todo corazón y lo amamos, y nos comportamos como tal, cristianos de verdad. Entonces pasaremos a un plano superior de existencia, pero aún no aquí, aquí solo lo conseguiremos a nivel espiritual, pero después tendremos algo que aquí ni nos imaginamos, la vida eterna, y es desde luego a un nivel superior de existencia en comparación con lo que somos ahora. Fijaos cómo Satanás, una vez más, plagia las cosas de Dios para torcerlas siempre a su modo, y tanta gente picando el anzuelo. Y una vez más también vale la pena recordar, Cristo ya estaba con Dios Padre, siempre, ya tenía toda la autoridad siempre. Se le dice a Jesús también en Isaías, Padre eterno, se le aplica a Él, a Cristo. ¿Por qué? Porque ya era Padre eterno también, es el Creador, es Padre. Bueno, pues mira por dónde, esto Satanás no lo quiere tolerar. Y fijaos que cuando hay toda esta situación, ¿qué ha dicho Dios a todos los ángeles? Que Cristo es el que merece también el primer lugar prácticamente, en todo. Lo tuvo que volver a ratificar, de hecho. Y todos los ángeles buenos, los que no se rebelaban, lo tenían muy bien, muy fácil. Claro, es lo de siempre, perfecto, ¿cómo no? Pero él y los que lo apoyaron, para nada. Mirad cómo continúa. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos asertos a los ángeles leales. Qué paciencia, la de Dios. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón, con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error se hicieron esfuerzos de que solo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Te vamos a perdonar, sí, venga, una vez, otra vez. Y él no quería, no quiso. Hasta entonces no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Y ahora, con el paso de los años, podemos decir, y a los humanos, a muchos humanos. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido no obstante restablecido en su oficio si, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. El maldito orgullo, como siempre. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Se autoconvenció, por orgullo. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios.
Mirad este detalle tan importante, hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado. El mismo Cristo le estaba advirtiendo. ¿Y qué? Nada de nada. Y utilizó eso para sus pérfidos designios. ¿Cómo giró? Como decimos por aquí, giró la tortilla, ¿eh? Vaya. A lo que se le hizo para bien, él decía, bueno, pues mira, esto lo hace Cristo por esto y por lo otro, pero no en verdad para qué forma de hacer sugestiones sobre las mentes de las personas, y en ese caso de los ángeles. Cómo trabaja para torcer las cosas que Dios hace para bien, y así lo hace en todo, y lo iremos viendo en los misterios de Babilonia. Satanás, vaya personaje. A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. O sea que Dios juzgaba mal, imaginaos, ¿eh? Y encima le cortaban la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales. O sea, que venía a decir, no, Cristo me dice esto para que quede avergonzado delante de todos vosotros. Me quiere humillar. Así planteó lo que Cristo hacía con tan buena intención para que no hiciese lo que terminó haciendo. Y cómo llegó a torcerlo todo. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Y aún va diciendo más. Todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Hombre, encima esto, ¿eh? Encima esto. Ah, ¿no me queréis hacer caso de lo que digo? ¿Y seguís apoyando a Cristo? Pues vosotros os importa un bledo todo el bien de todos nosotros. Vaya presión sobre los ángeles, cuando esto venía del que los estaba prácticamente dirigiendo. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello mismo que estaba haciendo él mismo, ¿eh? Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él, recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador. ¿Veis aquí? De Cristo. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio, y valiéndose de artera perversión, hacían hacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. O sea, ¿quién generó la duda ya? Él. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina daban mayor fuerza a sus representaciones, y muchos ángeles fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. O sea que eso iba a dar su fruto. Y se mostró. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. O sea, quedara retratado, vamos. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado, era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que Él había creado. Fijaos bien, lo que estoy leyendo, el gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que Él había creado. ¿Por qué? Porque había habitantes también en esos mundos, y los hay. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado arteramente su manera de ver la cuestión,
valiéndose de sofismas y fraude para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar, y al usar su disfraz de mentira, había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter, ni ver a dónde conducía su obra. Y eso que son sumamente inteligentes, pero como esto era algo totalmente nuevo, no sabían exactamente qué. Pero vaya si lo vieron después. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. Claro, nunca habían visto esto. Era una experiencia totalmente nueva. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Y ahora la humanidad, dentro de poco, no es consciente de lo que va a significar volver a poner de lado la ley de Dios, porque vendrá el caos absoluto. Al principio, Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, aparentaba hacer cuanto le era posible porque desapareciera ese mismo descontento. Sostenía que los cambios que reclamaban el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. Vaya argumentos, vaya argumentos. Los mismos que va a utilizar en breve, los utilizó desde el Vaticano hasta su apogeo en la persecución contra los que aún eran fieles al Señor y guardaban sus mandamientos. Durante un tiempo Dios pudo frenar eso y lo profetizó tal cual, y el pueblo de Dios pudo seguir adelante y no quedar arrasado absolutamente y desaparecer de la faz del planeta. Pero el diablo no va a parar, y el Señor profetizó que esto volvería y lo dejó claro a través de sus profetas. Y estamos a punto de volver a ver que realmente esto va a volver a acontecer. Por el bien común, ¿recordáis las famosas frases que el Papa va soltando continuamente y que siempre van sobre estas tres palabras, el bien común, y que por todas partes se habla de lo mismo, el bien común, cogiendo el mismo vocabulario papal para inducirnos a hacer cosas que nos pintan sumamente buenas y que al final, una vez más, es otra artimaña de Satanás, otro engaño para llevarnos a su terreno y volver a luchar contra Dios, pero sobre todo ahora en la persona de sus santos, en los que lo quieren seguir, y por eso instaurará la ley dominical, y por eso está moviendo todo lo que estamos mostrando a través de tantísimas conferencias diversas. No lo está haciendo porque sí, está preparando la trampa para el pueblo de Dios, pero sobre todo lo que ya está preparando es la mentalidad de toda la población mundial para que le haga caso a él bajo esos sofismas. Y la gente creyendo que, no, eso es lo justo y lo bueno. Vaya misión tenemos tan dura de dar el mensaje a la gente, de ir destapando esas artimañas de Satanás, que ya empezaron en el cielo y ahora como nunca se van a reflejar aquí en la tierra. Y nos estamos preparando para todo esto. La gente debe conocer de dónde surge todo. Lo que ahora creen que son tonterías, muchos se van a dar cuenta que es la auténtica realidad, pero para algunos va a ser demasiado tarde, porque el orgullo les va a poder, como le pudo a Satanás. ¿Qué haremos nosotros? Sigamos fieles al Señor y empecemos a decir las cosas como son. Y vamos a ver pronto en la continuación de este tema unos datos más importantes aún, porque una vez más nos hemos de centrar. Cristo es nuestro Señor, y en la cruz está la clave de nuestra salvación.
pero no todo terminó allí. Pronto continuaremos si Dios quiere, y pronto seguiremos viendo mucho más de los misterios que terminan siendo los misterios de Babilonia. Maranata 2031, gracias por todo lo que hacéis por nosotros, para que podamos seguir dando este mensaje con vuestros diezmos y ofrendas. Mucho más hemos de hacer aún para que la obra llegue a todo el mundo y a cada habitante de él, para que muchos en su libre albedrío puedan ser salvos. Dios nos ayude y Dios os bendiga.